Muy buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas que examina los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y el ser humano. Antes de comenzar, quería invitarlos a todos a la primera edición de la GeoExpo Lima 2025, desde este miércoles 26 hasta el domingo 30 de noviembre, desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m. Pueden ir a la hora que deseen. Habrá feria y exposición de minerales, de fósiles, de patrimonio geológico y conferencias especializadas. De hecho, yo mismo daré una el viernes 28 a las 6 p.m. El lugar es la sede de la Sociedad Geológica del Perú, en la avenida 28 de julio 745 Miraflores. El ingreso es libre, previa inscripción. Dejaré el link en la descripción del video. Los esperamos ahí. Y con esto dicho, comenzamos. El día de hoy tenemos un vino milenario, huevos de dinosaurio y un pterosaurio vomitado. Allá vamos. Primero, he de admitir que esta noticia es del 2024. Sin embargo, me pareció importante mencionarla ya que habla de algo que le gusta a todo el mundo, el vino. Y porque le tengo mucho cariño al lugar donde se dieron los hechos. En fin, nuevas evidencias arqueoquímicas sobre un vino romano de España. Daniel Cosano y colaboradores hallan el vino más antiguo del mundo. Publicado en el Journal of Archaeological Science Reports, esta noticia nos lleva a España, a un sitio arqueológico localizado a 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Sevilla, llamado Carmona. Carmona fue una ciudad en el valle del río Guadalquivir, el mismo río que hoy atraviesa Sevilla. Aquí, durante los primeros 2 siglos de nuestra era, los romanos convirtieron esta ciudad en uno de los municipios más importantes, tanto en términos de área como de población. Era de esperar que aquí también construyeran una necrópolis para enterrar a sus muertos. En 2019 se encontró la necrópolis de Carmo, durante un trabajo de rehabilitación en la calle Sevilla número 53, y se confirmó que se trataba de un mausoleo romano intacto. Dentro se encontraron 8 nichos. 6 de ellos contenían urnas. La urna del nicho 8 consistía en un envase ovoide de plomo que contenía una urna más pequeña de vidrio, conocida como olla usuaria, pues ahí se almacenaban los restos del difunto. Lo curioso de esta olla usuaria, aparte de contener restos cremados, es que estaba llena casi hasta el tope con 5 litros de un líquido rojizo. Generalmente, los estudios realizados sobre vinos romanos se hacen a través de los restos microscópicos de los compuestos que fueron absorbidos por el envase que los almacenó, y casi nunca utilizando el vino en estado líquido. Por eso, este hallazgo es tan impresionante. La composición química del vino permitió determinar que este era muy similar a otros vinos producidos en la actualidad en la zona. También, la concentración de polifenoles, unos biomarcadores clásicos del vino, confirmaron la identidad del líquido. Se concluyó que era un vino blanco, pues carecía del ácido silíncico, un compuesto presente en las uvas rojas. Se había degradado con el tiempo hasta obtener un color rojizo, muy probablemente por la oxidación, y que tenía 2000 años. Esto lo hace el vino más antiguo del mundo. Nos quedamos en España, pues la siguiente noticia toma lugar en una cordillera conocida como Sistema Ibérico, localizada cerca del extremo oriental de este país. Una asociación única de huevos fusiolítidos de dinosaurios del Cretácico tardío de España. Contexto para que la entiendan sin pretexto. Debido a que es muy difícil asignarle una especie a un huevo de dinosaurio, a menos que se encuentren restos de crías ya eclosionadas alrededor, los científicos han desarrollado un sistema de clasificación específico para los huevos de dinosaurios, los cuales son denominados ootaxones. Y estos pueden ser o familias, o géneros, o especies. Los fusiolítidos son los huevos que pertenecen a la familia Fusiolitidae. Este descubrimiento fue realizado por Fernando Sanguino y colaboradores, y fue publicado en la revista Cretaceous Research. Los huevos fosilizados fueron hallados en el sitio paleontológico Poyos, con Y, que data del Cretácico tardío,
aproximadamente hace unos 72 millones de años, y forma parte de la formación Villalba de la Sierra, que se encuentra en la parte del sistema ibérico que pertenece a la provincia de Guadalajara. Se recolectaron 400 cáscaras de huevo. Se analizó su estructura macroscópica, luego se escogieron 24 de estas y se realizaron preparaciones de láminas delgadas para verlas al microscopio. Estas fueron almacenadas en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha. Aparte de lograr ampliar el rango de distribución hacia el sur de la O-especie Physiolitus vagensis, también se logró identificar una nueva especie de la misma O-familia que la anterior, que fue denominada Litosolitus poyosi. Se cree que la familia a la que pertenecen estos huevos, la familia Physiolitidae, fueron dejados por dinosaurios titanosaurios, los dinosaurios de cuello largo más grandes que existieron. La presencia de estas O-especies en diferentes niveles estratigráficos, es decir, a diferentes profundidades del suelo, permite inferir que el sitio de Pollos fue en algún momento un enorme local de anidamiento para estos gigantescos dinosaurios, y que lo fue no solo una ni dos veces, sino que se usó a través de varias generaciones. Definitivamente, cuando vaya a conocer ese sitio diré, miren el tamaño de esos huevos. La siguiente noticia nos trae de regreso al continente americano, específicamente al Perú Premium, o sea, Canadá. Teledetección de líquenes utilizando drones para detectar huesos de dinosaurio. El siguiente artículo fue escrito por Brian Pickles y colaboradores, y fue publicado en la revista Current Biology. Esta noticia toma lugar en la formación Dinosaur Park, un afloramiento de rocas de hace entre 76 y 74 millones de años en Alberta, Canadá. Los líquenes son una simbiosis entre algas y hongos, más o menos como el personaje de Venom y Eddie Brock. Externamente, muchos líquenes son muy parecidos a los hongos y habitan adheridos a diferentes ambientes, por eso son fáciles de ver incluso desde el aire. Se analizó la colonización de líquenes en 3 localizaciones diferentes mediante sus perfiles de reflectancia espectral y el sustrato en el que se encontraban. Antes de que se asusten, voy a explicar qué es reflectancia espectral. Esta es una medida de cuánta luz es reflejada por un objeto, tanto luz visible como luz no visible. Y este perfil es único prácticamente para cada objeto. Es como una huella dactilar. Por otro lado, el sustrato es el medio o el objeto en el cual el líquen se va a establecer. A pesar de que estos yacimientos eran compuestos por rocas de hierro en su mayoría, se encontró una correlación positiva entre la colonización de líquenes, principalmente de las especies Rusavskia elegans y Santo Mendoza trachyphylla, y la presencia de huesos de dinosaurio fosilizados, principalmente dinosaurios ornitisquios. Las imágenes se tomaron a una altura de 30 metros mediante el uso de drones. Se cree que la alta porosidad, tamaño y área de superficie de los huesos de ornitisquios, así como la preferencia de estas especies de líquen por sustratos alcalinos y calcáreos, es decir, sustratos ricos en calcio y poco ácidos, es el principal motivo por el cual se dio una mayor colonización en este grupo específico de fósiles. Este análisis por fin demuestra que los líquenes son un indicador significativo de la presencia de fósiles de vertebrados, algo que hasta el momento era solo información anecdótica. Es decir, que cuando contabas esto, solo podías decir, fuente, ¿cuándo te he mentido? Ahora sí, vamos al Perú 100% real, no fake. Este hallazgo nos lleva al Valle de Pisco y se llama Contabilidad e intercambio en la banda de agujeros del Monte Sierpe, en el Valle de Pisco, en Perú, escrito por Jacob Bongers y colaboradores y publicado en la revista Antiquity de la Universidad de Cambridge. A ver, vamos por partes. El Monte Sierpe es una colina localizada en el lado norte del Valle de Pisco, a unos 35 kilómetros de la costa. Este monte tiene una particularidad: 5.200 depresiones, conocidas como agujeros, ordenados en banda que recorren más de 1 kilómetro a lo largo del monte. Luego de datar el carbón encontrado en el sitio, se descubrió que este databa de entre los años 1320 y 1405 de nuestra era. Este periodo coincide justamente con el dominio del reino Chincha en esta zona.
El reino Chincha fue una de las entidades políticas más poderosas de su tiempo. Controlaban el área de los valles de Chincha y Pisco, donde sustentaban una agricultura a gran escala para alimentar a una población estimada de casi 100.000 personas. Diseñaron un elaborado sistema de irrigación, así como centros administrativos, sitios defensivos y cementerios a lo largo y ancho de su territorio. Solo lograron ser doblegados por los incas, quienes llegaron en el siglo XV y aún así mantuvieron cierta autonomía y estatus. Entonces, se realizaron los siguientes estudios: mapeo a través de drones y satélites, análisis micropaleontológico, arqueobotánico y palinológico de sedimento, así como datación por radiocarbono. En este sitio también se encontraron fragmentos de cerámica asociados tanto al reino Chincha como a los incas, lo cual va acorde con las fechas de datación. Y bien, ¿para qué servía este sitio? La presencia de polen proveniente de cultivos y plantas silvestres sirvieron para descartar la mayoría de hipótesis que iban desde una función defensiva, minera, como cementerio y como atrapanieblas. Solo quedaron dos hipótesis: función de intercambio económico, es decir, el clásico mercado, o simplemente un geoglifo. Su localización estratégica en una intersección entre los centros administrativos Inca, Tambo Colorado y Lima la Vieja dan más solidez a esta hipótesis, pues esta era una ruta de comercio importante. Los bienes se habrían colocado en los agujeros con la idea de que se evidenciara visualmente y de forma ordenada la cantidad que se intercambiaba. Básicamente una forma de estandarización. Sin embargo, existe una hipótesis más: un sistema de contabilidad similar a un quipu. Los quipus fueron un sistema de cuerdas y nudos utilizados por varias poblaciones andinas para el conteo de bienes. El sitio de Incahuasi en el Valle de Cañete sirve como un paralelo, ya que este fue utilizado como un enorme centro administrativo que poseía almacenes organizados usando un patrón cuadriculado marcado en el suelo. Sea como fuere, hay algo que es seguro: este sitio no lo hicieron los aliens, sino un grupo de personas muy ingeniosas que todavía están revelándonos sus secretos. Comenzamos nuestra noticia final con una pregunta. ¿Se imaginan que la única evidencia de que existió la especie humana fueran unos cuantos huesos, para colmo vomitados por un animal al que no le gustó mucho nuestro sabor? Pues esa es la bizarra historia de origen del último pterosaurio publicado en la revista Nature. Regurgitalito revela un nuevo pterosaurio filtrador del grupo Santana en Brasil. Vargas Pegas y colaboradores lograron descubrir una nueva especie de pterosaurio a partir de restos fósiles muy fragmentarios, alojados en un regurgitalito, es decir, vómito fosilizado. Por el mismo hecho de ser los restos predigeridos de un animal, lo único que se logró preservar fueron partes del hocico junto con la dentadura. Sin embargo, esto bastó para que se lograse determinar que se trataba de una nueva especie para el grupo de los pterosaurios. El hallazgo se dio en la formación Romualdo, un afloramiento de rocas de hace 110 millones de años, formadas durante el Cretácico temprano, que se encuentra en la cuenca Araripe, en el noreste de Brasil. El nombre dado a este nuevo pterosaurio es Vaquiribu huardiza, lo que significa boca de peine en la lengua del pueblo Cariri, los habitantes originales del área. El fósil estuvo originalmente almacenado en la colección paleontológica del Museu Câmara Cascudo, en la Universidade Federal do Rio Grande do Norte, en Brasil. Lamentablemente, solo se sabe que el espécimen pertenece a la formación Romualda, ya que carecía de un adecuado etiquetado que indicara su localización exacta y fecha de colecta. Este fenómeno se da bastante en paleontología. Un espécimen puede pasar años entre que es descubierto y formalmente descrito. Nos queda preguntarnos cuántas especies nuevas estarán ahora mismo en las colecciones de los museos, esperando por una descripción formal. Las posibilidades son fascinantes. Lo resaltante de este nuevo pterosaurio es que sus dientes son muy numerosos y se encuentran muy juntos uno del otro. Debido a esta característica se ha inferido que fue un animal filtrador, es decir, que se alimentaba del mismo modo que hacen las ballenas y los flamencos. Y, aunque suene extraño, no es el primer pterosaurio que se ha descubierto con este tipo de alimentación. Existe todo un grupo conocido como los ctenocasmatinos que precisamente tiene esta característica. La importancia de este fósil radica en que se encuentra localizado en el trópico,
una zona donde no se habían encontrado fósiles de este tipo, y que es una especie intermedia entre dos especies ya conocidas de tenocasmatinos, tanto temporal como anatómicamente. Es decir, ahora es posible ver cómo fueron cambiando los tenocasmatinos a través del tiempo, especialmente en su dentadura y por lo tanto en su estrategia de alimentación. La pregunta que todavía queda al aire es, ¿quién se lo comió? El principal sospechoso es alguna especie de espinosáurido, pues ya se ha reportado su presencia en el área y también tienen antecedentes de haber comido pterosaurios. Otro sospechoso es otra especie de pterosaurio, conocido como Tropeognathus mesembrinus. Seguro algunos miembros de la audiencia lo recordarán por haber protagonizado el episodio 3 de la serie original de Caminando entre dinosaurios. Si lo recuerdas, menciónalo en los comentarios. ¿Conoceremos algún día la verdad? Pues hoy por hoy solo sé que esta es la noticia más bizarra que he leído en bastante tiempo. Hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar, compartir, especialmente si tienen a alguien que esté interesado en estos temas. Tampoco se olviden de inscribirse para la GeoExpo 2025. Los estaremos esperando. Conmigo será hasta otra edición de Paleo Record. Hasta el próximo martes.